Cuando lo alcanza, tenemos un semáforo, está en verde, lo supera, y si no, vemos qué fue lo que pasó. Eso, eso es, digamos, lo que hoy tenemos como gestión. No ¿Cuál es el tenemos, valor de metros cuadrados diarios? 6.000. ahora te digo bien para el formato, un segundo, y te mando, si querés, un ejemplo de Sí. una planilla, digamos, del control que nosotros hacemos. Con lo cual, ¿cuál era el punto? Si ustedes quieren rumbear la presentación, digamos digamos que tienen que hacer el jueves, eh, se podrían, digamos, como estamos digamos, dentro de lo que es algo teórico, se pueden calcular todos los indicadores que ustedes tengan, digamos, en mente. ¿Me Está. explico? Es decir, ¿Y a ustedes cuáles les gustaría calcular? Porque nosotros tendríamos que buscarlo por ese lado. ¿Cuáles les gustaría a ustedes para nosotros usar el modelo para llegar a esos indicadores? Ese sería el mirá, principal objetivo. si nosotros pudiésemos medir datos reales de prensa, datos reales del horno, es decir, las placas que verdaderamente ingresan, si pudiésemos determinar cuál es la máquina que origina la interrupción, porque al estar todo en serie, y al no tener eso, a veces cuando vos relevás te cuesta ver cuál es la máquina que origina que la que está a continuación pare. Por ejemplo, de pronto eh, hay un problema en la línea de esmaltado, vas a ver que dejó, digamos, la línea de esmaltado para, en consecuencia para la máquina que está antes, la que está antes, hasta que el secadero deja de recibir, puede ocurrir que hasta termine parando la prensa. Ahora, lo que vas a ver es que no prensaste. Ahora, no ves cuál fue la máquina que disparó el problema. Si nosotros lo pudiésemos ver, sería interesante justamente ver eso. ¿Cuánto es lo que cada dispositivo que está en la línea para por mes? Nosotros hoy, ¿qué se nos hace difícil? Que solamente vemos que la línea para, no sabemos cuál de las máquinas Ah, es la que generó la parada. perfecto. Y ¿Me línea de explico? asfaltado, ustedes tienen, digamos, paradas de toda la línea, no tienen por equipo dentro de la línea. No, no, no. O sea, lo que tenés que hacer es empezar a relevar que tiene sus errores, las planillas que habíamos pasado el año pasado, donde vas a ver que sí, che, se paró por lavada de piezas de la vela. ¿Sí? Entonces, en ese punto, pararon 15 minutos la vela, se lo adjudicás. Parada por, pero tiene un error, o sea, tiene ese modelo de relevar por, primero que el operario no mide verdaderamente, por un tiempo aproximado. Cuando existe un problema más grave, de minutos, o parada de 3 minutos, seguramente no pone nada, no lo releva, solamente releva lo que verdaderamente tiene un impacto considerable con la línea, cual empezás a perder precisión. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Con lo cual, el modelo que ustedes tienen, si nosotros pudiésemos conectarlo online a la línea y relevar la información que nos sería muy útil es empezar a ver por cada equipo cuál es una especie de OEE por equipo. Exacto. ¿Cuál es el tiempo que tiene disponible y cuál es el tiempo que verdaderamente está operativo? Eso te va a dar como una especie de Pareto, donde habrá, o te va a indicar cuál es el equipo con más falla. O sea, Perfecto. y dentro de las fallas, ver, digamos, cuáles son programadas, porque la designa uno, y cuáles son, digamos, las interrupciones no programadas. ¿Y a ustedes para qué les serviría, por ejemplo, detectar que este equipo está más tiempo parado que este otro?
Porque, por ejemplo, un caso puntual ahora, ¿no? Sí, Estábamos haciendo compras de maquinarias, entonces el de producción me dice, mirá, tendríamos que cambiar los cortavelos. ¿Por qué? Y porque estos cortavelos que tenemos generan mucho improductivo. Tendríamos que cambiarlos por otros eh, que son de mejor, no calidad, pero son más eficientes por el diseño que tienen. Con lo cual, de nuestro lado no queda más que creer que es así. O sea, haces el cambio y tal vez al cabo de un par de meses te das cuenta que verdaderamente mejora. Ahora, no vamos a ver en ningún número de pronto que la mejora es por un cortavelo, que es una máquina en las 80 que están instaladas. Entonces, si vos tuviésemos esa información, decís, bueno, hasta ahora, ¿cuánto es el tiempo operativo promedio por día el tiempo de falla promedio de ese equipo que tenés instalado hoy, promedio? Y el tiempo calendario, el 80, el 70% están dando. Lo cambiás y te fijás si ese indicador cambió. exacto. ¿Sí? O lo mirás dentro de la línea y ves que estás dentro de los equipos que más fallan o más paren. Perfecto. ¿Sí? Bueno, ¿y algún otro objetivo que tengan a partir de la simulación, que quieran buscar otra cosa más? Probar, no sé, si modificamos tal variable, por ejemplo, golpes en la prensa o tiempo en tal lugar. Vas a hacer el Bueno, es un trabajo. poco, le contaba a Geraldine, ¿cómo nació digamos, la idea de hacer esto Sí, con Mariano cuando hablamos? Nosotros es como que para definir proyectos, o sea, venía más por el lado de proyectos que de gestión, ¿sí? La línea. ¿Qué dificultad estábamos teniendo? Que queríamos hacer inversiones de líneas nuevas o reformas en líneas y teníamos que evaluar de forma rápida o calcular de forma rápida capacidades. Es decir, de pronto decía, como pasó ahora con la línea que se acaba de comprar y ahora se va a montar en los próximos meses. Tenemos una línea de 200.000 metros cuadrados, finales. Ok, ¿de qué formatos? De estos. Definime qué horno necesito, qué prensa necesito, qué secadero necesito, qué rectificadora necesito y qué clasificadora. exacto. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Un Excel, primero prensas. De acuerdo al formato, hacíamos un cálculo y definíamos la prensa. Después, hacíamos un cálculo, definíamos el largo del secadero y cuántos pisos tenía. Después el horno, después la rectificadora y después la clasificadora. Y después lo que empezamos a ver es por formato cómo se comportaba con cada uno, es decir, definíamos para un formato central y después empezábamos a evaluar. Entonces, a Mariano en su momento, cuando preguntaba a ver qué podían resolver, le digo, mirá, si yo de pronto tuviera algo que me reemplazara el Excel, donde pudiese agarrar bloques y armar la línea y después simular cómo se comporta con un formato, con otro, y al mismo tiempo pudiese ver interferencias en 3D, saltar al plano en AutoCAD rápido, la verdad que sería, digo, un simulador perfecto de todo lo que queremos hacer. Entonces, de ahí surge un poco el tema de la modelización. De lo que han presentado, ¿qué es lo que le falta para un cachito? Sí. ¿Qué, qué, qué es lo que le falta? Cada máquina que han armado está perfecto en la dimensión de las unidades. Pero nosotros a veces las validaciones que hacemos van sobre otra dimensión que tiene que ver con el caso de la prensa, por ejemplo. ¿Sí? Cuando nosotros evaluamos la prensa, un factor es la cantidad de golpes por minuto que puede generar la prensa. Eso lo convertimos en cantidad de piezas y cantidad de metros cuadrados.
Después estimamos un rendimiento, un scrap y calculamos una producción. Pero lo más difícil de simular o de calcular, no calcular, sino de simular, es que esa prensa en realidad se elige por tamaño. Es decir, ¿cuáles son los parámetros de la prensa? La fuerza que hace la prensa. ¿Sí? No por velocidad, no la especificación de la prensa no es por golpes, es por fuerza. Una prensa 5000 es una prensa de 5 toneladas. Entonces, ¿qué cuenta hacemos nosotros? A determinado formato de la placa, determinada superficie, nosotros sabemos que la compactación del material tiene que ser de 320 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es la presión que tiene que ver, en la presión específica que tiene que tener nuestro piso. Con lo cual, cuando nosotros determinamos un formato, se especifica un área. En función de la presión, que es una constante que nosotros necesitamos lograr, y del área del piso, verificamos si la prensa en su tamaño es válida. ¿Sí? Entonces, primero hacemos una verificación por toneladas. Después, hacemos una verificación por formato máximo. Está dado, digamos, la prensa, imagínense que son las dos columnas, y es algo que baja y sube. Sí. Es la distancia que hay entre esas dos columnas, porque eso nos define el ancho máximo que puede llegar a tener la placa. Entonces, por ejemplo, para este caso, ¿podemos hacer placas de 1,80 m? Entonces, ¿qué vimos? Que teníamos que especificar una prensa 5000, donde el ancho mínimo, el ancho máximo, digamos, es de 1,90 m. Con lo cual, nosotros, si quisiéramos hacer una placa de un espesor de 2 metros, no podríamos simularlo. ¿Sí? Pero no hay nada que cuando vos pongas en Excel los golpes te diga, no te da el ancho. Claro. Con lo cual ahí estarías en una dimensión, digamos, del modelo que hoy faltaría, un ancho máximo. Segundo, definido eso, ¿podemos hacer placas de 1,80? Sí. ¿Qué producción? Entonces ahí vemos cuántas placas de ese ancho podemos poner a lo largo, porque cuando prense 2, prense 3 o prense una placa. Y ahí, cuando hacemos la verificación con la superficie, a medida que la superficie es más grande y la presión específica tiene que ser igual, la fuerza que tiene que hacer la prensa es más alta, más grande. Y ahí no encontramos el techo de la fuerza. Lo Es máximo como de la prensa son 5 toneladas para este modelo, para este modelo. para este modelo. Entonces, es como que hay tres indicadores, tres numeritos, que vos a partir de la cantidad de placas que sacás por minuto, ¿sí? Validás fuerza, validás, digamos, tamaños. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, si de alguna manera al modelo le podrían hacer verificaciones en función de los golpes y del formato de la placa, te termine marcando cuándo superas esos límites, te vas a dar cuenta que cuando vos querés empezar a jugar con las velocidades o a jugar con los formatos, te vas a empezar a encontrar con los problemas reales que nosotros tenemos, y decir, mira, este formato lo podés prensar, pero lo tenés que prensar de a una placa por golpe. Al prensarlo de a una placa por golpe, el límite de las veces que puedes subir y bajar te va a dar 6 placas por minuto. ¿Sí? 6 placas por minuto te va a dar una producción de
4.000 metros cuadrados por día, cuando con otro formato hace 6. Claro. Entonces, ¿qué evaluación hacemos? Y no, pierdo mucha producción, pierdo mucho, si vos lo ves en términos de facturación o de cuenta económica, el costo se eleva del producto porque el costo fijo sigue siendo el mismo, las unidades son menores, la gente es la misma, el costo del producto se va y no te es rentable hacerlo. Entonces, ¿podés hacerlo técnicamente? Sí, pero económicamente no es viable. Entonces, es como que lo descartás. Claro. Entonces, eh, para no confundirlos, si es por el lado de gestión de indicadores, es como que lo bueno, si pudiésemos conectar ese modelo a la realidad, es lo que les comenté anteriormente. Indicadores por máquinas de cuánto tiempo están funcionando y cuánto están parados. Y cuando decís estás parado es el que genera la parada. Sí, sí. No todo, sino el que generó. Si es por el lado de proyecto, ¿sí? Como que es un poco cómo nació la idea, al modelo le faltarían los límites. Es Claro. decir, los límites para poder hacer las simulaciones. ¿Sí? En el caso de la prensa, tenés el límite de fuerza, tenés el límite de las medidas, y hay otro límite que es un poco más difícil, digamos, que hoy nosotros no lo podemos calcular, es simplemente eh, una intuición basada en práctica, que es el ciclo de la prensa. Un ciclo de la prensa, es decir, el tiempo que tarda la prensa en prensar, hacer una prensada, está compuesto de una serie de tiempos. Tiempo en que el material baja, digamos, por la tolva de alimentación de la prensa, se escurre en toda la superficie, tiempo en que el carro donde se bajó el material se coloca bajo la prensa, más el tiempo que tarda el pistón en bajar, el tiempo que tarda en prensar, y el tiempo que tarda en subir, y el tiempo que tarda en salir la placa prensada. Eso hace un ciclo. Ese tiempo depende de la fluidez del material. Para que tengan una idea, si el material, la arcilla, fuese harina, lo tirarían en el molde y quedaría una pila así, no se escurriría. ¿Sí? Con lo cual, si ustedes quieren que el material se escurra, para que cubra toda la superficie, de manera que la prensa cuando prensara es compacta en forma pareja, tendrían que darle más tiempo para que escurra. Si reemplazan la harina por bolitas, se van a dar cuenta de que cuando tienen la misma cantidad, las bolitas ocupan la superficie mucho más rápida. Con lo cual el tiempo de llenado del molde es mucho más chico. Y Entonces, directamente cuando cae, ¿es por gravedad que se dispersa o tiene algún sistema que vibra y hace que se disperse más? tiene un sistema que vibra, pero la eficiencia de ese sistema es en función del tipo de material que es. Nosotros en planta tenemos dos sistemas de alimentación, uno que es lo que llamamos ALM, que es para polvo atomizado. El polvo atomizado se asemeja a lo que es las bolitas, y el otro sistema, que es el que ustedes vieron en esta prensa, van a ver, digamos, que es como algo que se va moviendo hacia los costados, el material está como granulado, se ve como que tiene terroncitos muy chiquititos, son bolitas. Si uno lo mira con un microscopio, ven bolitas con unas perforaciones en medio, pero la particularidad que tiene es que cuando eso alimenta, el material escurre. Tiene, digamos, un nivel de escurrimiento muy alto. Si uno se va al otro sector, el sistema de alimentación es distinto, tienen vibradores, porque es más parecido a la harina. ¿Sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Cuando los formatos crecen, la superficie donde se tiene que escurrir el material es más grande, con lo cual ese tiempo se ve afectado. Por esa razón,
es que cuando te vas a formatos más grandes, la cantidad de golpes por minuto se reduce. ¿Sí? Y ahí te quedan dos opciones. O esos golpes, cuando los golpeas, sacás dos placas o sacás una. Si sacás una o dos, va a depender de la fuerza, si te lo permite hacer, y de el tamaño de la prensa en metros, o sea, en centímetros cuadrados. Ahí es como que son las tres variables que nosotros manejamos para empezar a ver los límites de las prensas. ¿Me explico? Sí, Es sí. como que su modelo de prensa matemáticamente tendría que tener un límite de fuerza. ¿Cómo se calcula? Con el área de la prensada y la presión específica. ¿Lo valida? Sí, entonces el tamaño es correcto. Segundo, ¿qué formato querés hacer? Y de tanto por tanto. Te fijás con la luz que tiene la prensa y lo validás. La placa entra. Segundo, ¿qué velocidad querés? Y 8 golpes por minuto. ¿Qué necesitas saber? Y si el tiempo de llenado, ¿cuánto es? Y de pronto podríamos hacer una tabla diciendo, mirá, para formatos, hoy por hoy, para ese tipo de prensa, los límites de los tiempos de llenado son estos. Y ahí validás el ciclo. Es Claro. decir, una prensada para este formato te tarda, no sé, 8 milisegundos. Y eso te está validando los golpes que vos estás poniendo. Lo que vas a ver es que cuando vos definas 10 golpes, te va a decir, y el ciclo de la prensa es de 1 milisegundo. Es imposible poder llegar a ese tiempo por todo lo que tiene que hacer. Y los valores esos, Hoy, ustedes los tienen. hoy te los puedo sacar de una prensa. Sí, porque Hoy eso. una prensa se regula con esos tiempos, te dice, ¿cuánto tiempo le das para que cargue? Son milisegundos. ¿Cuánto tiempo para que el carro se mueva? ¿Cuánto tiempo para que prense? Cuando prensa es como que tenés un tiempo de recorrido del pistón, después tiene un tiempo de desaireación, que es el tiempo que tarda en que el aire se escurra por el molde cuando vos estás haciendo presión. Es como que se abre en una, no sé si así es técnicamente, pero es como que prensás, sale el aire y vos seguís prensando. Es para que el mismo aire que queda ocluido dentro del material no te frene el pistón y quede el material con aire. Entonces puede ocurrir que la prensa tenga una desailación, dos o tres. Cuando la pasta es más parecida a la harina, vos necesitas más desailaciones, necesitas que la prensa pare más o prense más lento para que el aire salga. Esos tiempos uno va a la prensa y los releva, con lo cual podemos tener una especie de estándar. Vos decís, bueno, mirá, para este formato, esta es, digamos, un límite. ¿Sí? Y eso te va a condicionar el ciclo. Y el ciclo te va a condicionar la cantidad de golpes por minuto. Cuando Claro. juntás las tres puntas vas a validar la prensa por tamaño, la prensa por superficie y la prensa por ciclo. Cuando vos cambies o quieras ver, que un poco era la función de esto, te dicen, che, ¿podemos hacer un 90 por 90? Y nosotros decimos, a ver, espera, y empezamos a ver, che, ¿entra bajo la prensa? Sí. ¿Te da la fuerza de la prensa? Sí. ¿Y cuántos golpes por minuto podemos hacer con esto? Y mirá, y ponele que el ciclo sea 9 milisegundos, parecido a tal cosa. Acá una cosa, sí, te da 8. Y ahí validamos, te da. Nos pasó ahora con este proyecto, lo hicimos para un formato y de pronto vino la gente comercial y te dice, che, un 80 por 80, ¿lo podés hacer? Y lo que nos dimos cuenta es que sí se puede hacer, pero en una producción más baja. ¿Por qué? Porque la fuerza de la prensa está al límite. Claro. O sea, no podemos prensar dos placas juntas. Y si lo Porque, analizás financieramente a eso por ahí no te da. y en este caso está muy justo.
Es decir, una línea de 200.000 podemos hacer 170, pero como tiene un buen precio y no tenemos toda la línea vendida, sería necesario. Es mejor que no hacer nada, o es mejor que no vender. Sí, me entra el análisis. Bueno, entonces yo creo que podríamos hacer eso. Sí. Lo que necesitaríamos serían estas restricciones o límites que nos nombraste en la prensa. Para todos los formatos que Para- tengan, Bueno, o Te por lo menos puedo- por un formato. para un formato solo, arranquemos por uno, pero de todos los elementos, de la prensa, del secadero, no sé cuáles son las restricciones de cada uno, y también cuáles son los parámetros que Está ustedes medio, les interesan. está medio difícil de ver, por ahí, digamos, si no te lo explican, tal vez con todo lo que han avanzado ustedes hasta ahora y con todo lo que han aprendido, tal vez lo ven con más claridad. Dentro de los archivos que les pasé, había uno que se llamaba parámetros. A ver, No me acuerdo, ¿yo te acordás? Y a ver, ahora lo miramos, pero si lo puedo, lo refloto y de paso me fijo a ver qué. Exacto. tenemos una de producción HR6. Esa La- puede ser. Pero antes tenía que haber, a ver, acá encontré la carpeta. Información relacionada con la empresa, productiva de producción, a ver, ¿cuál es la de producción? Hay uno que es modelo de cálculo. No, ese creo que no lo tenemos. Está en la hojita es el archivo de producción horno 6 Sí, y dentro de, a ver sí, si modelo de puedo, cálculo, el último. Acá lo encontramos. si pueden compartirlo, si no, Sí, sí. Claro, Alexis, bueno, no sé si va a tardar mucho. Esta. exactamente. Eso de una manera media desordenada, o sea, de alguna manera tratamos de meter todo lo que incide cada vez que tenemos que hacer frente a una pregunta de la gente de comercial cuando te dicen, ¿podemos hacer tal formato? ¿Sí? Porque te digo, digamos, para que tengas una idea de, digamos, lo potente que puede llegar a ser el modelo que están haciendo, y no necesariamente es para hacer indicadores. Indicadores, sí, si podés conectarlo a la línea real. Claro. Cuando viene la gente comercial, el formato que ellos te piden es el formato que se ve al final, cosido. Es el modelo, la medida de la placa que un cliente puede medir con 1 centímetro cuando tiene la placa cosida ya terminada. Esa es, digamos, la medida que se ve al principio, por ejemplo, 83 por 83. ¿Sí? El número que ven de superficie cosida, para no hacer lío con los metros cuadrados, siempre nosotros lo tomamos como la medida referenciada al producto final, porque Sí. es al final los metros cuadrados que vas a poder vender, que vas a poder cobrar y demás. ¿Por qué tenemos la primera parte, esa que ven ahí, que son como parámetros? Por ejemplo, contracción. Sí. ¿Qué significa, digamos, 94% o, digamos, una contracción del 6? Que nosotros, con producto terminado, tenemos el 94% de la medida de la placa que tenemos cuando el producto nace. Con lo cual, la prensa va a estar midiendo, o se va a estar midiendo una placa no de 83 por 83, sino que va a estar viendo una placa de 830, perdón, una placa de 83
por 8,83, porque después se contrae, se achica. ¿Por qué es necesario ese número? Porque es con el que va a calcular la presión. Claro. ¿Sí? Te explico por qué están esos valores acá. Después, ¿por qué es necesario el espesor? Porque el espesor de alguna manera te va a ayudar a determinar la cantidad de material que va a tener la placa. Es decir, no es lo mismo una placa de igual superficie de un espesor de 1 centímetro que de 2. Es más pesada. ¿Para qué queremos saber si es más pesada? Por la cantidad de material. ¿Para qué nos interesa la cantidad de material? Para saber si el tiempo de llenado de la prensa es lo mismo. Al fin y al cabo, el volumen. ¿Para qué más? Porque es masa. Y si es masa para secar, es masa para cocinar. Si el espesor es más grande, necesitamos, para poder cocinarlo en un tiempo determinado, más poder de fuego, o el horno más largo. ¿Sí? Fíjense que en el modelo matemático que ustedes tienen, el horno solamente el largo les influye en la sábana, nada más. Es decir, pero en definitiva, el largo lo que te permite hacer es curva y te da más poder de fuego. Y cuando el largo por ahí se restringe, lo potenciamos con más quemadores. ¿Sí? Sí, sí. Es un poco, digamos, para que entiendan para qué sirve la primera parte. Si empiezan a bajar, la otra validación que hacemos es en función del espesor. En función, ahí ven las prensas, por ejemplo. ¿Sí? Fíjate que tenés luz libre entre columnas, es el ancho. Sí. ¿Sí? Vemos el largo de la placa, el ancho de la placa. Vemos la superficie de la placa, las presiones específicas de 440, que es porcelanato, si es rojo es menos, ¿sí? Pero porcelanato necesitamos pensar o que tenga la capacidad de 440. Si es rojo, que es un producto más barato, puede llegar a ser 320 o menos. Está. Y ahí calculamos la fuerza. Y vemos qué utilización de la fuerza hay. O sea, no es correcto dimensionar de pronto una prensa para que trabaje siempre a un límite por encima del 90%. Eso es algo medio empírico, medio en la práctica. ¿Sí? Está bien. O sea, cuando más margen tenés, la prensa está más descansada. Cuando más al límite lo llevas al límite del diseño. Seguramente Sí, sí. el mantenimiento se va a incrementar, la rotura se va a incrementar. Con lo cual ahí hacemos la verificación de fuerza. Después vas a ver las salidas. Ese decimal que ustedes ven de salidas, van a ver que es una cuenta que nosotros hacemos en superficie. Es decir, la superficie que te permite la prensa en función de la superficie de la placa. ¿Sí? ¿Qué cuenta está hecha ahí? Que en función de la superficie de la placa que vos podés prensar, podrías poner hasta 2,6 placas bajo esa prensa, con lo cual te permitiría salir con 2 placas por, digamos, prensada. No, nunca podrías hacer 2,6. Claro, sí, sí. ¿Sí? Entonces, validás prensa, validás salidas. ¿Qué cuenta no está acá? Las que le digo que es empírica, que es la que nosotros resumimos con golpes. ¿Sí? Vos fijate que ahí, golpes de prensa, teníamos tres valores. Uno que lo recomendaba el fabricante para el formato, de su experiencia, y otro que validábamos nosotros en función de cómo estaban parametrizadas prensas parecidas. En lugar de hacer esta verificación media compleja que les comentaba del ciclo, cuánto tardaba, nosotros lo resumíamos y puede llegar a 5 golpes. El número de acá abajo, ¿no? Esta fila más o Exacto, menos. exacto. Entonces, la capacidad de producción terminaba siendo la cantidad de placas que iban a salir por cada vez que prensaba, la cantidad de golpes y la cantidad de prensas que íbamos a instalar. Está.
cuando nos piden una producción determinada, ahí lo que jugamos es, validando la fuerza y validando los golpes, que sería el ciclo, ver si con una prensa nos alcanza, si son dos, si son tres. O sea, acá estaríamos diciendo que para 80 por 80 lo máximo son 5 ciclos por minuto, Claro, pensando dos placas, pensando dos placas. dos Exacto. placas. La que está al lado, podríamos hacer 7, pero Tres. por cada 7 que vos golpeás sacás 3. Claro. Exacto. Es la combinación de estos dos. Está. ¿Sí? Sí, sí. Y una pregunta, porque acá está para estos formatos. Para el de Sí. 120 por 60 está. No, pero esta planilla ponía un poco vieja, pero el ejercicio fue el mismo. Bien. ¿Sí? Nosotros, el valor con el cual nació el proyecto, dijimos, mira, con esto podemos llegar a hacer eh, tantos golpes por minuto, ahí, digamos, viendo, digamos, cómo se comporta, es muy parecido al de un 60 por 60, porque son dos placas pegadas. Sí. ¿Sí? Vos fíjate que para este modelo tenés uno que es 65 por 65 y uno que es 62 por 62. No podrías, dos placas juntas 62 por 62 no son tres, son dos. Claro. Con lo cual no va a tener la misma productividad para este modelo, digamos, esta prensa, esta línea que estamos dimensionando, que digamos, no va a tener la misma eficiencia que la placa de 62 por 62. Sí, se entiende. ¿Sí? Ahí es donde empezás a jugar, digamos, con que esto se comporta un poco discreto, es decir, tenés límites. Y vas a ver que las producciones son distintas, hay algunas que digamos, tienen capacidades muy grandes, o decís, listo, está sobrado, la prensa no tendríamos problema, y haces este mismo análisis para lo que sigue. Perfecto. Sí. El que está un poco más difícil de ver es el secadero, porque el secadero, ¿qué nos pasaba? Una cosa es dimensionarlo y la otra cosa es validarlo. Cuando lo validábamos, lo que tratábamos de ver era el ciclo. Es decir, viendo cuántos pisos tiene, viendo cuántas placas entran por la superficie que tienen, ver hasta cuándo podemos achicar el ciclo. ¿Sí? Y ahí te da una producción. El ciclo es como una medida indirecta de la capacidad térmica que tiene. Es como si vos te pones a hacer una torta, la pones en el horno y decís, mira, con este horno que tengo, digamos, un horno, un mechilito chiquitito, y voy a tardar 8 horas en hacer la torta. Agarrás otra cocina que tiene un horno mucho más potente y digo, acá lo hago en media hora. Entonces, ese ciclo a nosotros nos resume toda la complejidad que hay atrás del cálculo térmico. O sea, yo cuando tuve que hacer esto, como no soy un ingeniero químico, se me hizo mucho más simple decirme, che, esto, me sentaba con alguien que sabía, ¿podemos llevarlo a 25? ¿Podemos llevarlo a 23? Y mira, con este secadero que tenemos, para ese espesor, para ese tipo de placa, 26. Más de eso no vamos a poder secar. Y validaba con ese número. En el modelo matemático que ustedes tienen, por ahí podrían hacerle algún límite similar antes de entrar en la complejidad del secado. Sí, más que nada Después, podríamos poner límite de tiempo. exacto. Vos podés Y tener una tabla diciendo, mira, como pasó ahora, para esos formatos y esos espesores, 26 minutos está bien para los tres, para todos los formatos. ¿Sí? sí, sí. Después, si lo quieren hacer más complejo, ese tiempo depende de la cantidad de agua que quieren evaporar, de la cantidad de masa de agua que quieren evaporar y de la cantidad de calor que genera el secadero por los quemadores que tiene. Perfecto.
Si seguís bajando, bueno, ahí estaba el compense que hacíamos una cuenta en cuanto a la cantidad de metros y hacíamos una idea del tiempo que tenía, digamos, en definitiva un compense es como una batería, es un acumulador. Lo que tratamos de validar era tiempo. ¿Sí? Lo mismo, en el modelo no había un cálculo, era una banda de tiempo, es decir, ¿qué estamos buscando? Y una hora más o menos. ¿Mínimo cuánto? Y 30 minutos está bien. Con lo cual, haces un dimensionamiento de la estructura y después el fabricante te dice, mira, acá puedes acumular esto, esto y esto por la fuerza que hace, por el tamaño que tiene. Estos metros te los pasó el fabricante, validamos y dijimos, bueno, tenemos un compenser que va a andar entre 40 minutos y 78. Está bien. ¿Sí? Cumple. Y el horno, digamos, ahora digamos, con todo lo que saben, se ajusta también a las dimensiones de ancho largo, por lo que hablábamos la separación, pero abajo, bien abajo, hay una parte que dice kilogramos de pasta por hora. ¿Sí? Sí, esto. Que eso es un parámetro que lo sabe o lo especifica el fabricante en función de la cantidad de quemadores que tiene y de la potencia térmica que tiene instalado y de los ventiladores que tiene. ¿Por qué hay dos cálculos? Porque hay algunos fabricantes que te hacen el cálculo de la cantidad de material cocido y hay otros que te pesan el material cuando ingresa, que es material más agua. Claro. Entonces, entendiendo quién eran los fabricantes, manejábamos eso, calculábamos las dos cosas. Entonces, ¿qué nos ha pasado muchas veces? Que vos dimensionás, sacás la velocidad, todo bárbaro, pero un parámetro que diferencia la calidad del piso es la temperatura máxima. Y esa temperatura máxima va en relación a la capacidad térmica. Entonces, ¿cómo lo preguntás eso? Che, ¿podés llegar a 1300 grados? Sí. ¿Cuánto podés cocinar por hora? Y 10.000 kilos por hora. No, necesitamos entre 20 y 12. Bueno, una especificación, entonces le ponen más quemadores, le ponen más fuerza de ventilación, o sea, ventiladores de más potencia. Sí. Con lo cual, en su modelo, eso se calcula con el espesor, con el kilo por metro cuadrado, sea seco o cocido, se calcula la cantidad de kilos por hora y es como un límite que tiene, como una parte, un diseño que tiene el fabricante que te dice, mirá, podés procesar hasta 15.000 kilos por hora. Bien. En su modelo deberían estar calculando ese número y cuando pasa los 15.000 o los 12 o los 10 del diseño, decís, mirá, no te da el ciclo. Claro. Eso es lo que tenemos que lograr, sí. Porque si no, en tu cuenta vos podrías poner ciclos de 10 minutos. Está. Y la selección, un parámetro es el peso por caja, porque eso te da la robustez, digamos, de la máquina. ¿Pero qué tipo es la selección? Hay uno que dice, fíjense que es kilos por caja, que es la segunda línea. Ah, sí. ¿Sí? Está. Eso un poco va por la máquina y también después por la manipulación. Esto va a un corralón y de pronto si te encontrás con una caja que pese 100 kilos, va a ser imposible para que alguien de un corralón saque una caja de 100 kilos y o sea, es muy pesada. Sí. Y por otro lado, hay una velocidad que está marcada en celeste,
Sí. Es una cantidad de cajas por minuto que puede manejar la máquina. Y esa cantidad de cajas va en función un poco del peso. Es decir, cuando el peso de la caja es más grande, el límite de la máquina te lo da la robustez. ¿Cuál de los dos se usa? Porque hay uno que dice 5 o Por- 9. Porque depende del fabricante. Ah, Fíjate que nosotros adoptamos 8 para un formato y 5, lo que está por debajo. Lo está. que nosotros cuidamos es que no esté por encima de los límites del fabricante. Perfecto. Esto te suele pasar cuando vos tenés una línea, por ejemplo, como la que tenés ahora, y te dicen, che, ¿podés hacer una placa de 60 por 120? Entonces la primera pregunta que vas a hacer es, ¿cuántas placas es por caja? Y no podría ser más de, fíjate que un 62 por 62 tiene 5 y tendrían que ser 2 placas, 3 placas, para estar dentro de este peso. Sí. Y ahí tendrías que ver, digamos, seguramente la velocidad va a estar más cercana a los 5. Y Está. eso te va a dar un valor. Entonces, en el modelo de ustedes, podrían poner estos límites, estos techos, digamos, por las máquinas, para poder empezar a simular distintos tipos de formatos o distintos tipos de formatos para hacer más eficiente la línea. Claro. Sí. Porque al final se traduce en metros por un precio y con un rendimiento. En el extremo, si el piso tuviese 62,5 por 62,5 o 63, seguramente vas a vender más metros cuadrados que un 62. Claro. Y podrías ir finito, digamos, en la medida final. Sí, sí, sí. Y bueno, eso es un mapeo a veces, por ejemplo, para un formato 80-80, la producción está limitada por el horno. Tendríamos prensa sobrada de uso, el secadero estaría sobrado, pero el que sigue por debajo, digamos, como límite, por ejemplo, para el 83 por 83, sería la selección. Claro. Si al horno lográramos hacer más eficiente, lo otro que estaría ahí como segundo lugar, como límite, sería la selección. La selección. Claro, en esto, y en los más chicos la restricción en la prensa. Exacto. Está bien. Bueno, esta Y, hornilla creo que está, yo la entendí, la entendimos. Sí. Lo único que por ahí bueno, o sea, nos faltaría para el formato 60 por 120, que si bien los cálculos son estos, los mismos para otra dimensión, eh, Los valores serían distintos. claro, cambiarían los valores. No sé si ustedes las tienen directamente y nos las pueden pasar, sería sí, ideal, porque nosotros ya lo relevamos al proceso ayer y ya directamente, si tenemos esa información, la podemos pasar al simulador. Claro, poner una restricción Claro, para poder poner las restricciones bien. Igual, por ahí no todas se van a poder en una primera etapa ahora, por ahí sí habría que estudiar más cómo involucrar cada uno de esos parámetros. Por ejemplo, lo de la fuerza, creo que es lo más difícil, porque por lo que vimos del software, ninguna parte tiene alguna variable que involucre la fuerza, pero habría que ver cómo se podría cuantificar eso, o por ahí utilizar otro simulador para que simule específicamente a la prensa y que los valores que arroja ese simulador se involucren en el FlexSim. Sí, ya tendríamos pero que pensar en la eso. fuerza, o sea, como algo matemático, debería poder tener algún límite de cantidad, porque en definitiva Claro, en cantidad sí. la fuerza termina siendo superficie por una constante. Sí, sí. Puedes pasar por ahí. Claro, cuando lo pasemos a cantidad, ahí sí se puede. Lo que ustedes tendrían que tener claro es que esa constante te va a depender, digamos, de las dimensiones. Perfecto. Pero si vos, digamos, dentro del formato
podés calcular una superficie, te permite el programa calcular una superficie, digamos, el tamaño de la prensa es una constante por la superficie. Está. Sí, sí, eso lo podemos ver, lo podemos consultar con chicos que por ahí trabajan un poco más en Flexim, a ver si nos dan también una mano con eso. Pero eso creo que sí, algo se puede hacer. Sí, con esta planilla y Sí, los datos de 120 por sí, 60. sí, sí. Si nos podrías pasar lo antes posible la planilla Sí. esa, Yo ahora me fijo a ver, porque la debo tener por ahí, me fijo por ahí si cambió algo en la realidad para que sea, digamos, coherente con lo que ustedes midieron está. y se las paso. Dale, Bien, perfecto. Eh, y ahí sí pueden hacer, digamos, estudios, como me gusta, ¿qué hacemos con ese tipo de modelos? Justamente esto, siempre tratar de responder, porque ¿qué pasa en la práctica? Cuando la línea no puede crecer más en volumen, lo que se intenta hacer es crecer en volumen, en valor agregado, hacer cosas más caras. Y una digamos, de los parámetros para hacer cosas más caras es el formato. claro. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista del modelo, desde el vista del punto, digamos, del producto, podés crecer dentro del mismo formato en decoración. ¿Sí? Pero eso para el modelo es medio transparente, Sí, salvo que no, es haya. transparente, no. Pero una variable es que, como los televisores, si el televisor es más grande, es más caro. Si el piso del formato es más grande, termina siendo más caro. Entonces siempre se está intentando crecer en tamaño, o sea, que el formato sea más grande. Y a lo largo de la historia también han crecido en digamos, en la forma, porque puede ser cuadrado o puede ser rectangular. Y es como que tenés tres niveles. Cuadrado, rectangular revestimiento, donde la relación entre el largo y el ancho es bastante proporcionada, o sea, un 30 por 60, un 60 por 120, y tenés una tabla, ¿sí? Donde si bien lo terminás cortando después, el formato final termina siendo algo de 20 por 1,20 m. ¿Sí? ¿Y la tabla conviene cortarla al final? ¿O no se puede hacer directamente la tabla ya desde el principio porque tendrías más cantidad, generarías Lo, más lo que, tablas? lo que nosotros veíamos es que como la cantidad de medidas de tablas es bastante alta, o sea, puede ser de Mm, 20 por 1,20, 30 por 1,20, eh, eso se traduce, si lo hicieses de la prensa, a cambios de parada de prensa para cambiar de formato. claro, Y después, en la línea, no es lo mismo transportar siempre una placa 60 por 1,20 que tiene más superficie de apoyo, de una placa que tenga 20 de ancho. claro. Y en Sí, las curvas es mucho más compleja. O sea, si va transversal, tendría un punto de contacto muy chiquitito de apoyo, y si va de punta, tendrías que tener una correa, más que una correa, una banda. exacto. ¿Sí? Y tenés lugares donde las vas a tener que girar, porque por la aplicación que nosotros tenemos necesitamos limpiar los costados Sí, para que no se sí, pegue en el horno. Entonces, operativamente se hace más complejo. Por eso que es más fácil cortar. perfecto. Hay algunos procesos que las hacen de entrada, pero son mucho más estables, es decir, solamente hacen placas de 60 por 1,20. Perdón, de 20 centímetros por 1,20. Ya está. Y es un solo formato. Bueno, creo que ahora tendremos ya bastante información. Nos vino bien la reunión para sacar unas cuantas dudas. ¿Cuándo cambian de producto? Mirá, me tengo que fijar porque ya deberían estar cambiando. Ah, al Ya 60 por deberían. 60. Sí. Bien, bueno, listo. Nada, deberíamos trabajar nosotros y después con alguien que consulta necesitamos un modo nuevo y si podemos hacer otra reunión para si surge algún problema. Hay un tema que por ahí indirectamente ustedes, sin darse cuenta, tienen que ir
digamos, por ahí aprendiendo de esto. Al final de la historia, hay una persona que lo único que quiere hacer es ganar más plata Sí. con lo que tiene. Mm. Con lo cual, cuando ustedes se preguntan qué indicadores quieren ver, pueden ver todos los que se imaginen para ayudar a ganar más plata o para ver problemas que impiden ganar más dinero. O sea, Claro. ese es el gran, digamos, resumen. Con lo cual, uno te puede decir qué es lo que quisiera ver, pero tranquilamente podrías poner a alguien al lado mío que quiere ver otra cosa porque lo va a ayudar a ganar más dinero con la línea. Es decir, tal vez le va a preguntar al comercial y le va a interesar, ver cuál es el mix que haces en el mes, cuál es el porcentaje de primera calidad porque tiene mejor precio. O sea, y no estaría visto desde el lado del mantenimiento. Claro. O sea, todo lo que te permita ver por qué no podés fabricar más, por qué no podés fabricar con mejor calidad, que te ayude a encontrar la causa, te va a ser un indicador útil. Si vos tenés muchos indicadores y no te ayudan a detectar eso, y yo creo que es lindo verlo, pero No sirve de mucho. y ¿sí? ¿Se entiende? O Sí, sea, sí, sí. la visión que está atrás de esto es alguien que quiere hacer más eficiente la línea para ganar más plata. Exacto, claro. Y lo que tiene que tener claro es con qué ganan más dinero. Con más volumen, con mejor calidad, con mayor valor agregado, con menos costo de mantenimiento, con menos costo de materia prima, se lo puede hacer más fino. Todo lo que ustedes